Bueno, vamos a comenzar. Me presento, soy el arquitecto Andrés Villalba, profesor titular de uno de los talleres del ciclo básico. Para mí, presentar a un amigo, a un joven amigo, a un gran arquitecto, me permite reflexionar mientras vaya charlando con ustedes en lo que voy a hacer breve, porque también para mí creo que es el último evento como profesor de la facultad, como docente de la facultad. El lunes estoy jubilado, así que seguiré con la... Gracias. O sea que esos aplausos respaldan a mis amigos que realmente valió la pena conocerlos hace tiempo, que a Felipe también va dirigido esto, creo que era el año 2004. Bueno, Juan Manuel me preparó como antecedentes sus premiaciones. Tiene un montón de obras, incluso obra que yo ya desconozco, porque ha avanzado muchísimo, que es eso algo muy importante para los arquitectos, ¿no? Así, trabajar constantemente y tener la posibilidad de producir y producir con calidad. En cuanto a los antecedentes y a los premios o al ser visto por otro, ¿no? Y evaluado, están distintos premios y menciones. Las principales: Architizer Award 2017. Aquí tiene una mención especial con el proyecto CDI Pasacaballos en Cartagena. Primer puesto concurso realizado en Izagen para el Museo de Hidroelectricidad en Santander 2015. Primer puesto con concurso público nacional para el proyecto Nuevo Edificio para Artes en la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2014. Finalista en equipo con Zaha Hadid para el nuevo diseño del Centro Internacional de Convenciones de Bogotá, 2011. Primer puesto, concurso del Ministerio de Educación Nacional, Prototipos Educativos, Región Caribe, 2011. Ganador del Lápiz de Acero, ediciones 2006, 9 y 12. Primer premio en el concurso para el diseño del Centro Cultural de España en Bogotá, 2007. Ganador, Gran Premio Bienal, 15ª Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, 2006. Miembro del Comité Técnico para el Museo del Arte Moderno de Medellín, MAM, 2010-2016. Bueno, yo lo que voy a presentar son algunas obras, van a ver unas imágenes, pero el sentido no es hablar de lo que va a hablar él, de su obra, sino de cómo nosotros, en nuestro taller de la facultad, en la posibilidad que nos brinda la facultad, pudimos, a partir de estas obras y otras, pero de estas obras que vienen al caso, porque es como haber traspasado ciertos límites y en búsquedas muy especiales. Nosotros lo llamamos en el taller yacimientos arquitectónicos. Cada obra que para nosotros vale, la extraemos, la analizamos y la preparamos conceptualmente para un futuro que sería un nuevo proyecto, trasladar experiencia. En ese circuito van a ver algunas imágenes del trabajo en el taller de esa época, del 2004 y 2007, como para también yo poder expresarme en algo que me ha apasionado en todo este tiempo y que siento que cada cosa que extrajimos sigue presente. O sea, no se pierde, es una extracción sin que se pierda la calidad cultural y el objetivo de la pieza. Entre las obras de aquellos tiempos y más cercanas a esta época,
tenemos muchas casas, con las que trabajamos nosotros, Casas Horas Claras, 1998, Casa Molina, Casa Macana, el Colegio Bureche en Santa Marta, en el 2004, recién lo habían terminado cuando nos conocimos, y la Plaza Cisnero, que es el diálogo con el amigo Felipe Uribe con su biblioteca. Bueno, una cuestión que reconozco y que es muy significativa en la obra de Peláez es la naturaleza. Y la naturaleza exuberante con la obra de arquitectura que se implanta, que la respeta. Esta es la Casa Horas Claras. Y ahí, en esa espesura y en este dibujo aparece la posición en el territorio. Está en el Retiro en Antioquía. Me encantaron los dibujos que promovemos en el taller, trabajar con los croquis. Tener la documentación para ser analizada en profundidad. Estar en todos los rincones de la idea del arquitecto. Esta es la Casa Molina. Ahora vamos a ver abajo en la cátedra, donde el taller pasa a ser el lugar de las experiencias, de la integración de conocimientos, y la obra elegida, o las obras elegidas, son importantísimas para nosotros. La idea, una vez finalizada esta instancia de investigación proyectual, estamos hablando del ciclo básico, donde aprenden todos los oficios y donde integran todos los conocimientos que van recibiendo, nos lleva a la verificación de la medida, los sistemas de medidas, y en las obras de ellos es fácil entenderlo porque es como que está todo perfectamente atendido. En ese momento el taller, fragmentos, distintas escalas, distancias para ver la arquitectura, imaginarla desde lejos o de una vista muy cercana. Santa Marta, que tiene tren pero no tiene tranvía. Bueno, acá está un colegio que fue para nosotros trabajarlo con los alumnos realmente una delicia. Están todos los argumentos que Peláez esbozó cuando vino a la facultad en aquel momento a dar conferencias, invitados por nosotros, y los alumnos después tuvieron la posibilidad de construir sus modelos, documentar toda la obra. No se puede hacer una maqueta si no existen los planos. Y todavía estábamos en la etapa fuerte analógica. Hoy seguimos con la analogía, pero la digitalización, el campo digital ha ya prosperado. Bueno, esta construcción rigurosa es parte de ese aprendizaje que yo me llevo adentro y yo siempre he trasladado lo que hago aquí al estudio y a mi sede profesional acá, o sea que voy a extrañar una gran parte, pero hay otra parte que me va a hacer recordar buenos momentos. Trabajo artesanal, oficio, responsabilidad.
obra de Felipe. Me pareció que esta foto que él me dio mojada es un síntoma de urbanidad, ¿no? De protección al ciudadano, lo que charlaba ayer Felipe en su conferencia. Y acá nuestros alumnos abordando el problema también con el máximo rigor posible y verificando, gracias a la documentación facilitada, permitiendo entender la tecnología de la construcción y de cómo estas cuestiones pueden sostener un edificio y pueden ser perforadas, sistematizadas. Y esta imagen me pareció de lo más extraordinario. Es decir, yo nunca había pensado en hacer un encuentro así, y reconozco que ya lo puse en varios proyectos. Y realmente me parece que valida toda la experiencia que desarrollamos. Bueno, y por último, esta escuela, el anterior era el Parque de los Deseos. La escuela que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama, Juan Manuel? Las Mercedes. ¿De las Mercedes? Bueno, esta era la documentación que nos habían brindado y mucho más. Y el equipo que trabajó en todas las escalas y que prácticamente reconstruyó imaginariamente la obra. Y de estas verificaciones surge el poder continuar, relacionar análisis con proyectos, que nosotros lo llamamos investigación proyectual, sin tener el rigor de la investigación científica, pero sí que nos permite todos estos vínculos, o sea, el vínculo académico, el vínculo del alumno, la participación y el aprendizaje en equipo, el entender que se puede enviar, y se enviaron materiales para que ellos lo reciban y pudieran hacer una crítica, o que supieran que sirvió, que hubo un saldo positivo en su paso por nuestra casa de estudio. Así que bueno, lo que va a aportar ahora Juan Manuel es sustancial, así que los dejo con él. Gracias. Hola, ¿se escucha al fondo? ¿Están oyendo allá al fondo? ¿No? ¿Habrá manera de subir? Hola. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias, Andrés, porque en el 2006 fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de visitar Rosario, y con esta ya es la tercera vez que estamos en esta ciudad participando en eventos académicos, lo cual nos interesa mucho porque toda nuestra profesión, o el ejercicio, digamos, de lo que nosotros hacemos en el día a día, realmente tener la oportunidad de compartir con ustedes, quienes en este momento pues, están en el proceso de formación, pues más allá de tomar esto como ejemplo, es realmente transmitirles a ustedes lo diverso que es el campo de la arquitectura, y sobre todo, como decía Felipe ayer, no hay que esperar a que nos llamen para que los proyectos sean una realidad, sino que tenemos que tener una motivación íntima para que nosotros en el día a día estemos inventando proyectos que luego puedan ser tomados, ya sea por un cliente privado o por alguna municipalidad o algún gobierno. Entonces eso me parece que es un llamado para ustedes, que son la generación que tienen que o van a estar activos por los próximos 20, 30 años, que tengan esa conciencia de estar siempre pensando en el proyecto de arquitectura, que en algún momento va a llegar esa oportunidad para que ese proyecto, digamos, se convierta en una realidad. Voy a hacer
introducción solamente con estas dos frases antes de empezar a ver los proyectos, y tiene que ver con este primer dato. Hoy en día, 2018, somos 7.500 millones de habitantes en todo el planeta. En los próximos 10 años vamos a ser 8.000 millones de habitantes, y para el 2050 vamos a ser 10.000 millones de habitantes. Con esta segunda frase, que es un libro que les recomiendo a todos los estudiantes, que es de Richard Rogers, un pequeño libro que se llama Ciudades para un pequeño planeta. Esta palabra la resalto en tamaño, porque el planeta nuestro realmente es pequeño. Es un planeta que tiene recursos limitados, y precisamente si nosotros no entendemos la dimensión de esta cifra, habitando este pequeño planeta, nos va a ser muy difícil que para los próximos 10, 20, 30, 40 años podamos tener, digamos, realmente una dimensión no solamente pública para la arquitectura, sino para la convivencia del ser humano. El primer proyecto que quiero compartir con ustedes es un concurso nacional que hubo en Colombia para unos prototipos para espacios educativos. Nosotros en Colombia tenemos un fenómeno natural que sucede aproximadamente cada 4 o cada 5 años, que se llama el fenómeno de la Niña. Y es un fenómeno de lluvias supremamente intensas que cada que llegan a Colombia, en general, digamos, toda esa zona de los países vecinos, arrasa con la mayoría de infraestructura que ha sido construido de una manera muy informal. Este dato es un dato a 2015, hoy en día, 2018, podría haber subido un poco. Cada que llega ese fenómeno, 3.500 instituciones sufren daños, y sufren daños es que la población que usa esas pequeñas instituciones, normalmente que son los niños, quedan abandonados por espacio de 6, 7 u 8 meses hasta que el gobierno sea capaz de reponer esa infraestructura. Entonces el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, convoca un concurso. Nosotros nos ganamos ese concurso para diseñar ese prototipo en toda la región Caribe de nuestro país. La región Caribe limita con el mar Atlántico. Esto es lo que sucede cada 4 años en Colombia. Digamos, es un día a día, ya estamos acostumbrados, y ese es, digamos, un grave error, el saber que cada 4 o 5 años suceden este tipo de deslizamientos, este tipo de inundaciones, los ríos se desbordan, arrasan con las pequeñas poblaciones. A los estudiantes les toca, digamos, casi que inventarse cómo poder asistir a sus clases. Muchas veces el gobierno no tiene ni la capacidad ni la iniciativa para que para que este evento, que es un fenómeno natural, se pueda mitigar a través de una arquitectura mucho más digna. Entonces, en ese concurso nosotros proponíamos básicamente sobre una pregunta. Felipe ayer hablaba, que también es parte, digamos, de nuestra insistencia en el estudio, es qué preguntas debe hacerse uno a la hora de enfocar un proyecto de arquitectura. Esta pregunta, digamos, era muy básica y muy general. Era definir las características del prototipo. El prototipo, digamos, es un objeto que debe ser transportado por un medio que pueda llegar a las distintas regiones del país. Entonces nosotros nos hacíamos la pregunta de qué características debería ser ese prototipo, de tener ese prototipo en temas de costos, en temas de técnica constructiva, en temas de ensamblaje una vez llegar al sitio, a partir del clima de Colombia, la topografía y el número de estudiantes. Las estadísticas que tiene el gobierno para ese fenómeno que sucede cada 4 años es que hay instituciones educativas donde solamente asisten 10, 15 niños, por ser muy pequeña la población, y hay otras donde asisten en un promedio de 1.500 estudiantes. Entonces uno tenía que dimensionar que el prototipo fuera útil para un pequeño número de estudiantes o ampliarlo para llegar a ese número. Esta es una característica en Colombia. Nosotros no somos, digamos, no tenemos el manejo del clima como lo tienen ustedes acá en el hemisferio sur, sino que nosotros la variación de la temperatura es de acuerdo sobre la altura respecto al nivel del mar. O sea, nosotros no tenemos estaciones, simplemente tenemos periodos de lluvias o periodos de tiempo seco. Pero entonces, claro, como el país está, digamos, hay poblaciones en la zona de la cordillera, en las zonas de la montaña y en toda la región Caribe o región Pacífico, entonces nosotros tenemos esta situación que constantemente, independiente del mes del año, uno la tiene que atender de una manera diferente. Si yo voy a trabajar sobre esta región, tengo que pensar en que mi temperatura es de 30 grados o más todo el año, independiente de que tengamos periodos de lluvias o no. Si estoy en una región intermedia de las montañas, tengo este rango de temperatura,
y si estoy en las ciudades más altas, por ejemplo Bogotá, la capital, tiene este intervalo de temperatura entre 5 y 20 grados durante todo el año. Entonces, a la hora de uno diseñar un prototipo de arquitectura, pues no solamente era pensar, digamos, en cómo construirlo, sino también que él se adaptara para este tipo de variaciones topográficas y del clima. Los medios de transporte en Colombia para poder llegar a esas regiones básicamente están dadas, digamos, por estos 4 aspectos. Muchos de los lugares, la única manera de llegar es lo que llamamos a lomo de mula, entonces había que pensar que ese prototipo, que los materiales con los que fuera a construirse ese prototipo, pues el animal, pues que es un medio de transporte que ojalá no existiera, pues por el animal, pues fueran livianos y básicamente en un grupo de 6, 7 u 8 mulas fuera capaz de subir digamos, los distintos elementos. Por la red fluvial, los ríos de Colombia pues no son nunca de la dimensión del río de ustedes del Paraná, solamente tenemos un río de un tamaño un poco similar que es el río Magdalena, pero no cruza, es decir, si bien cruza todo el país de sur a norte, no se ramifica para poder, digamos, llegar a las regiones donde este problema es un problema, pues, digamos, muy grande. Entonces son embarcaciones pequeñas y la otra opción es con este tipo de camiones, pero digamos, la vía que llega por esa parte de las montañas, en muchos de los casos presenta este tipo también de deslizamientos o no están, digamos, bien construidas. O sea que esa condición técnica de cómo pensar ese prototipo para nosotros era pues, digamos, uno de los puntos importantísimos para saber cómo enfocarlo y cómo plantearlo para el concurso. Y este último aspecto, el costo del transporte. Ahí. Ok. Y este último aspecto, el costo del transporte. Entonces, sobre esas 4 variables, pues estábamos pensando cuál era la mejor manera de llegar a, digamos, a abordar y a construir el prototipo. Hicimos una serie de ejercicios de perfilería metálica, elementos de madera, combinación de elementos de madera con perfilería metálica. Este es un material que nos favoreció mucho para la hora de hacer el planteamiento, que es una teja que se llama FC Plus. Tiene fibra de carbono muy liviana, viene por longitudes muy grandes, aproximadamente de 15 a 20 metros, con la capacidad de que se puede enrollar. Entonces, a la hora de pensar en montarla en una pequeña embarcación, llevarla a lomo de mula o en un pequeño camión, era muy fácil tener, digamos, todos los elementos reunidos para poder armar el prototipo. Esta es la condición de las poblaciones que debíamos atender. Esta, digamos que son poblaciones donde las características de infraestructura de la ciudad son de un nivel intermedio. ¿Qué significa nivel intermedio? Que algunas de sus zonas pues tienen unas calles bien definidas, las construcciones no son vulnerables o no tienen, digamos, el problema cuando alguno de estos ríos se desborda, pero todas estas periferias, que son mucho más informales, son las que cada 4 años, cuando estos ríos superan la cota, llegan y hacen pues, los desastres que les he venido mencionando. Y estas que son localidades mucho más pequeñas, que todo nuestro territorio colombiano, digamos, realmente está lleno de este tipo de poblaciones, las condiciones urbanísticas son ninguna. Entonces, actuar para nosotros debía tener una dimensión muy bien acotada para cuando tuviéramos que hacer el prototipo educativo para una población tan pequeña como esta o para una que tuviera un nivel intermedio como la que les estoy mostrando ahí. Hicimos parte de la investigación que a mí pues, me interesa mucho, que es otro libro que recomiendo, que se llama Los colores de la tierra, es con qué búsqueda geométrica podíamos empezar a plantear el prototipo. Yo soy de los que creo que la geometría, cuando apareció la geometría platónica, era una manera de sintetizar lo que la geometría de forma natural ya existe, digamos, desde hace 5 millones de años. Si ustedes ven este libro, y vale la pena que lo consulten, tiene este índice, y ustedes ven aquí están todas las formas que la Tierra de manera natural ya tiene implícitas. Si uno lleva esto a un orden paramétrico, eso está inventado desde hace 5 millones de años. Nosotros de una manera casi que ya por una decisión personal que queríamos hacer una búsqueda de ese prototipo, elegimos esta parte del libro que llamaba los círculos. Entonces encontrar los círculos de manera natural y como ese círculo existiendo en la Tierra y también con intervenciones ya del ser humano a través de la historia podía ser parte de nuestra conceptualización del proyecto para el prototipo educativo. Estas son comunidades indígenas que trabajan la circunferencia
como su hábitat y su espacio de reunión. Nos parecía una apuesta pues, supremamente interesante para tener en cuenta. Esto ya es un tema de land art. Estos eran un par de proyectos que nosotros habíamos trabajado bajo esa forma geométrica, entonces ya teníamos unos resultados de cómo intervenir y hacer unas subdivisiones sobre esos espacios que fueran capaces de sintetizarse para un tema educativo. Entonces partimos de esta base, construir unos pequeños cilindros que su diámetro se fuera ampliando de acuerdo a la población que fuera a llegar. Si una población era muy pequeña, podíamos trabajar con un binomio, o sea, 2 cilindros con una gran cubierta, y todo este sistema se va ampliando de acuerdo al número de estudiantes y el diagnóstico que haga el Ministerio de Educación Nacional en toda la región del país. ¿Cuáles eran las variaciones que nosotros le hacíamos al cilindro? Encontrar una serie de perforaciones por la cubierta con las variaciones del clima para no crear efectos de condensación. En las paredes verticales hacer también otra serie de perforaciones creando unas corrientes de aire para que, sobre todo en la región Caribe, que es una región muy, muy caliente, podamos tener un sistema de ventilación cruzada. Nunca, pues obviamente por el presupuesto de este proyecto no se puede tener apoyo de ningún tipo de ventilación mecánica, entonces tendríamos que entender muy bien, con muy pocos elementos, con muy bajo presupuesto, poder hacer toda esa propuesta de atender ese número de estudiantes. Y también un tema de topografía. Entonces, este cilindro iba mutando a una versión mucho más grande, a una versión simplificada y a una versión con cambios de topografía para que luego al final pudiera trabajar dependiendo de cada circunstancia específica. Estos son los elementos como lo fuimos construyendo. Entonces hay versión para estructura metálica, versión para madera, obviamente certificada, que no sea pues, talar ni mucho menos un bosque, una madera que pueda ser trabajada con las comunidades como el primer recurso que uno pueda encontrar en el lugar y no tener que hacer importaciones de un sistema costoso y complejo. Y ese sistema se podía trabajar de forma individual, como una triada o como un binomio. Y este es el material que yo les digo, que es esa teja en fibra de carbono muy liviana, muy resistente, que es la envolvente y tiene esas diferentes variaciones para adaptarse a las condiciones del clima. Así es como se ensambla el sistema. Y ya este es el resultado final de cómo quedan los prototipos para las distintas regiones. Fundamental para nosotros es construir todos los temas de espacio público, que a partir de solamente el elemento de la cubierta tenemos espacios en sombra, pero esto, como son comunidades que no tienen, digamos, no se han construido a partir de ningún planteamiento urbanístico, entonces nosotros lo que estamos haciendo con las comunidades son viveros comunitarios. Entonces todos estos proyectos llegan y lo que hacen es, para adaptarse a las pequeñas casas que existen, es recrear un pequeño parque, se identifican cuáles son las especies de los árboles que hay en el medio y se hace un programa para que los líderes comunitarios les empiecen, digamos, a transmitir ese conocimiento a los niños y los niños van llevando y van haciendo todos estos viveros, digamos, alrededor de las aulas y eso se convierte en parte del programa pedagógico que tiene el Ministerio de Educación Nacional. Estos son los viveros pedagógicos que prácticamente están metidos digamos, en los diferentes espacios pues donde los niños reciben las clases. Aquí ven los detalles que se están haciendo en las perforaciones de la teja para poder tener intercambio de aire. Y este es el prototipo ya cuando está adaptado para una población aproximadamente de 800 a 1200 niños. Entonces, cuando hicimos ya, pues con el Ministerio de Educación ya hicimos todo el ejercicio, el primer interesado que apareció fueron los de este colegio que nosotros hemos venido desarrollando y ellos le solicitaron al Ministerio de Educación poder implementar ese prototipo porque ellos a su vez patrocinan una fundación en un sector como este, digamos, de muy bajos recursos. Entonces este colegio, que es un colegio privado que tiene, digamos, unas posibilidades diferentes, querían que nosotros les ensayáramos ese prototipo para ellos luego podérselo donar a esta población. Entonces nos entregan este lugar para poder, digamos, hacer esa primera intervención. ¿Qué nos encontramos? Estos árboles para nosotros son, digamos, el punto de referencia más importante a la hora de trabajar ese prototipo. Si ustedes ven las condiciones de este sitio, es un clima totalmente desértico, esta región Caribe,
O sea, esto nunca en el año está por debajo de los 30 grados, puede estar fácil, en esta época del año fácilmente puede estar en 35, 38 grados. Entonces, cualquier sombra que uno tenga alrededor de un proyecto es realmente pues encontrarse una situación muy favorable. Entonces nosotros, cuando decidimos intervenir allá, son las características del colegio que hemos ido acondicionando solamente a través de todas las especies naturales, lo hemos convertido como en un parque, en un oasis. Entonces queríamos esa misma idea para una población que no iba a tener las posibilidades que tiene este colegio privado, trabajar bajo la presencia de estos 3 árboles. Cuando llegamos al sitio, hicimos unas mediciones entre los 3 árboles, el prototipo con la circunferencia no nos daba sobre lo que veníamos estudiando, entonces lo que hicimos fue adaptar otra forma totalmente diferente, pero bajo las condiciones que ya habíamos trabajado en temas de materiales, en temas de transporte. Entonces diseñamos este paralelepípedo. Este es un sistema totalmente prefabricado. Nos lo contrataron para que se hiciera en la ciudad de Medellín. En la ciudad de Medellín lo montábamos en este contenedor, se iba por una tractomula y llegaba a la ciudad de Santa Marta, y la idea era poderlo ensamblar solamente en 60 días. Obviamente entonces nos interesaba mucho el vínculo exterior del proyecto para que eso vuelva y dinamice todo lo que es la estructura de espacio público de esos niños a la hora de salir y jugar y recrearse, y eso, digamos, se fuera compartiendo con el tema de la comunidad. Este es el sistema del ensamblaje. A esa nave central le hicimos una serie de variaciones para ver cómo las profesoras con los niños podían tener una subdivisión de sus espacios y poder tener distintas actividades sin la interferencia acústica. Entonces cogimos este modelo del Tetris y mandamos a hacer unos prototipos gigantes que son los que, puestos en toda la nave, hacen una división de los espacios académicos. Así quedaron construidos. También se hicieron como un prototipo totalmente ensamblado en otra ciudad y se llevaron con toda la estructura metálica para ser adaptados allá e instalados de una manera muy rápida. Ese prototipo se trabajó teniendo en cuenta pues, las alturas de los niños. Por aquí entra un niño, la profesora obviamente no cabe por acá, entonces abre esta puerta y cruza al otro espacio. Son muebles que al mismo tiempo lo que hacen es que todo el material pedagógico pueda estar ahí metido de una vez para ahorrar costos en el proyecto. Toda la estructura es a la vista como una bodega, obviamente los recursos son muy limitados para este proyecto. Estas son las maneras diferentes como los niños pues, lo pueden ir usando. Estas son todas las áreas exteriores que nos parece que el 50% de las actividades de los niños están por fuera, y lo que les mencionaba, el clima es supremamente fuerte, prácticamente un niño pues, no puede estar más de 20 minutos si no tenemos el acompañamiento de la sombra. O sea, para nosotros el punto de referencia de este proyecto y todos los que hacemos en la región Caribe tienen como punto, digamos, iniciales llegar a un árbol y que ese árbol se vaya multiplicando para crear unos pequeños parques de sombra y que permitan todas estas actividades al aire libre. Para este costado del proyecto hicimos una resiembra. Hoy en día pues ya toda esta caja está envuelta en árboles de más de 25 metros de altura. Aquí vamos a ver un pequeño video de cómo se ensambla la pieza, el audio. Este contenedor se adaptó, de tal manera que él tiene 12 metros de ancho por 60 de largo, pero cada una de estas piezas está fabricada pues, para poderlas montar en ese camión y que con ese camión viaje pues, a otra ciudad. Y esta es finalmente la estructura como queda. Lo que hicimos también fue adaptar esta serie de escotillas o de perforaciones, por ahí los niños salen directamente y hacen, digamos, todas las actividades alrededor del edificio, alrededor del proyecto. Este es otro
cambiando ya de tema, este es otro proyecto que nos invitaron a hacer a una población, esto se llama Palmira, esto es en el sur del país, una población pequeña, aproximadamente de unos 200.000 habitantes. La escala de la ciudad es una escala muy baja, prácticamente su 80-90% de las construcciones son casas de 2 niveles, y es una ciudad que, si bien está rodeada de una zona agrícola muy bonita, la ciudad como ciudad tiene muy poca cultura de espacio público, infraestructura urbana, digamos, es muy limitada, y cuando nosotros nos invitan a hacer un proyecto que iba a ser una combinación de un edificio público, de un edificio privado, pero con una condición pública en todo su entorno. Entonces el lugar, básicamente lo que estaba era rodeado por esta reja en un perímetro bastante grande. Todo ese perímetro era esta parte del proyecto. Si ustedes ven, comparado con las manzanas de las casas, pues el proyecto nuevo que nosotros íbamos a hacer, digamos, iba a tener una presencia desde este punto, desde este lugar hasta este lugar. Entonces esto, al ser una reja, lo que hace es que prácticamente guarda una distancia para que las personas con un nuevo proyecto en este sector no tengan la más mínima oportunidad de apropiarse desde la propuesta que nosotros íbamos a generar. Entonces nosotros lo que hicimos fue coger todo ese lugar e empezar a hacer una serie de ensayos de cómo esa pieza arquitectónica se desplazaba, pues ya fuera hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el centro. Ensayamos distintas opciones de fragmentación para que todo el entorno que nosotros lográramos entregarle a la ciudad como un proyecto de espacio público. Realmente estábamos pensando también crear un bosque para que toda esta comunidad de casas que no tienen ningún parque cercano puedan hacer uso de él. Entonces nosotros lo que hicimos fue conversar con el gobierno local y les pedimos, digamos, una serie de permisos para que las sesiones, porque estos son proyectos en los cuales, digamos, uno tiene que ceder una área para que sea pública, fuera protegida, para que el día de mañana, si llegaran a hacer unas nuevas construcciones, todo ese borde nuevo que nosotros íbamos a dejarle a la ciudad no fuera intervenido. La municipalidad, pues, afortunadamente accedió. Entonces nosotros, cuando hicimos el reconocimiento del lugar, nos llamó la atención que el único árbol o la presencia que había, pues, era un solo árbol de mango en una longitud aproximadamente unos 300 por 300 metros. Entonces inmediatamente lo que hicimos fue un trabajo con un grupo de paisajistas para tratar de seleccionar el máximo de especies posibles, que combinadas entre ellas creáramos un bosque alrededor del edificio y que eso se convierta en ese parque para la comunidad. Esta fue la imagen que nosotros le presentamos a la Junta Directiva en su momento. Ellos, pues esta es la longitud del edificio, un edificio de casi 200 metros, circundado por árboles, inclusive muchas de las especies. La idea en ese momento era que se treparan por la estructura. Para la Junta Directiva, pues esto estaba salido de cualquier posibilidad, porque decían que nosotros nunca íbamos a ser capaces de lograr, pues primero, sembrar ese número de especies, crear ese bosque, y mucho menos que las especies fueran capaces de ir subiendo por la estructura metálica. Esto es un edificio que tiene aproximadamente 18 metros, entonces ellos decían, pues, que era prácticamente una inocentada. Nosotros le creíamos mucho al proyecto y finalmente, pues, logramos estructurarlo de esa manera. Entonces el edificio, para tener toda una estrategia urbana por 200 metros, lo que hicimos fue subdividirlo para que en sus subdivisiones todas las casas que estaban alrededor encontraran unos pequeños callejones de cruce y el edificio no se convierta en una interferencia o en una barrera, pues, a la hora de cualquier persona hacer un cruce por el parque. Esta región del país también es una región que en promedio tiene 30-32 grados de temperatura todo el año. Entonces las incidencias que pueda tener el movimiento del sol en un edificio de 200 metros de largo, además estábamos muy mal orientados respecto al tema del sol y no podíamos, digamos, hacer esa combinación. Entonces decidimos ponerle una estructura, una envolvente, que es este elemento que están viendo aquí, para que nos permitiera crear una condición de sombra para las personas a la hora de hacer un recorrido alrededor del edificio, queden protegidos por el tema del sol, de la lluvia, y que al mismo tiempo nos ayudara a que el edificio solamente trabajara con ayuda de aire mecánico en ciertos lugares, porque es un edificio que tiene servicios de salud y obviamente hay unas áreas de los edificios de salud
que requieren por un tema de las bacterias que estén apoyados con aire acondicionado, pero queríamos que el 70 o el 80% del edificio trabajara bajo una condición natural. Entonces por eso toda esta envolvente hacía parte del sistema estructural del edificio y del sistema de protección contra las inclemencias del clima. Y aquí ya hacíamos un planteamiento de cómo esa pieza arquitectónica se desplazaba sobre una vía principal el máximo de metros posibles, lo mismo lo hacía sobre el costado posterior, y que todo esto tenga la imagen de un parque. Este es el sol, que no es ni 5 de favorable en el momento, pero no teníamos una opción de rotarlo. Entonces esa es la justificación de toda esta envolvente, que está desplazada 5 metros respecto a la primera fachada. Esto se convierte como en una segunda fachada. Esto mitiga todo el tema del sol, y lo que hace es que nos crea también un espacio público cubierto alrededor del edificio, y este ya es un espacio público a cielo abierto con todas las especies de árboles que estamos sembrando. Aquí vemos el fraccionamiento de los 3 edificios desde el punto de vista urbano. Esto coincide con las proyecciones de las calles que existe en los alrededores, porque nos parece que la comunidad finalmente es la que está haciendo uso de todo este parque. Entonces 200 metros de este punto a este punto nos parecía pues realmente una barrera urbanística que no tenía ningún sentido pues darle eso a la ciudad. Esto se diseñó con un equipo que lo que hacían unas mediciones durante todo el año para ver las distintas posiciones del sol, y cada uno de estos tejidos o de estas posiciones es evitando que el sol llegue a la línea de fachada que está en la parte interior. Esto técnicamente nos costó, pues fue un ejercicio complejo. Entonces lo que hicimos fue sacar 3 tipos, nosotros los llamábamos árboles, digamos a distintos fragmentos de esa envolvente, árbol A, B y C, y ese árbol lo fuimos repitiendo, digamos a lo largo de los 200 metros, para finalmente llegar a este ejercicio, que es el que tiene los costados por el sol naciente y por la posterior, que es el sol poniente, y son los que hacen que eviten toda la transferencia directa sobre la fachada del edificio. Aquí se está construyendo los elementos. Todo esto se hizo en estructura metálica. Estas son piezas en aluminio que tienen distintas densidades precisamente para controlar el paso del sol. Estas son fotos recientes cuando se estaban apenas creciendo las especies. Aquí todavía estaba muy incipiente la estructura del espacio público. Estas ya son fotos actuales, donde todos estos elementos empezaron a invadir esa fachada que era la imagen inicial que nosotros queríamos del edificio. Entonces las personas pueden recorrer esos 200 metros por cualquiera de los 4 costados sin ningún problema. Esto ya es una vista de todo ese bosque. Entonces esto se repite prácticamente en las 4 caras del edificio. Es un parque, y ya hoy en día el edificio casi que ni se ve, que era nuestra intención. Realmente nos interesa es haberle entregado a la comunidad un bosque, un pulmón, dentro de una ciudad que no tiene esas posibilidades. Ustedes ven la altura del edificio, pero aquí ven la escala de una persona, y ya pues todas estas especies se treparon hasta la parte más alta del proyecto. Bueno, este es un concurso que nos ganamos recientemente. Una empresa de las generadoras de energía de nuestro país, que se llama Isagen, decidió convocar para hacer un museo interactivo de la hidroelectricidad, porque acababan de inaugurar esta represa, que es una de las represas obviamente que va a proveer a un sector del país de energía. Entonces ellos querían darle a la población un museo, y un museo que hablara sobre el tema de la hidroelectricidad. Este es el embalse en la condición actual. Este es el río Sogamoso, que es un río que luego va y desemboca sobre el río Magdalena, que es un río sí, similar al Paraná de ustedes, pero entonces la condición geográfica que tenía este museo pues era una condición en un sitio totalmente natural. Aquí no hay, la población más cercana está a 45 minutos, que es una ciudad de Colombia que se llama Bucaramanga. Entonces el entorno de este museo es un entorno casi que de parque, en el cual pues lo que uno espera es que las poblaciones cercanas vayan y lo visiten. Este es el embalse visto desde el lado opuesto. Aquí ya está el tapón por donde está el vertedero, y el concurso le asignan este lugar para que ahí los proponentes hiciéramos
la propuesta del museo. Nos daban las dos opciones, trabajar sobre la margen derecha del río, sobre la margen izquierda. Nosotros al final decidimos trabajar sobre esta, porque por aquí iban unas catenarias de energía que cruzaban el río, atraviesan esta zona acá y luego llegan a esta sala de máquinas. Entonces nos parecía que era una contaminación visual tener unos cables aéreos pasando al frente del museo en esta región. Entonces para nosotros el lugar de intervención es este punto. Trabajamos sobre unos conceptos que nos parecían importantes, y era recrear las distintas formas como el hombre intervenido el agua. Esto, que realmente es un tema de ingeniería, estos son los desagües que tienen las presas cuando la cota de agua está muy alta. Entonces tienen dos opciones: o las sacan por el vertedero, o desde aquí abren una esclusa y el agua empieza a verter por ese punto. Entonces la cota del agua empieza a bajar. Esto como elemento geométrico nos llamaba mucho la atención y queríamos trasladar esa imagen a nuestro museo. Estos son cultivos en el desierto. También el diámetro de estos elementos son de 200 metros. Esto es un punto de riego, está disparando agua, y él, digamos, en su recorrido lo que hace es que toda esta parte, que el riego con la circunferencia crece, y todo esto es arena del desierto. O sea que es un sistema geométrico supremamente, pues para mí como imagen aérea me parecía una imagen muy potente. Esto es en Irlanda, la piedra alrededor de la costa se va labrando simplemente por el efecto de las olas. Esto es lo que les digo, las formas de la naturaleza ya tienen implícitas pues cualquier complejidad que nos parece demasiado interesante, y esto es en Cusco, en el Perú. Esta es nuestra primera versión del proyecto: hacer un gran circunferencia donde estos ojos superiores correspondían a esa agua vertiendo de la imagen que yo les estaba mostrando. Conceptualmente producimos este collage, siempre retomando esto como punto. Al estar en un entorno natural, nos interesa que este museo desaparezca. O sea, no nos interesa el edificio como primera aproximación sobre un espectador, sino que el espectador primero tenga un nuevo encuentro con el agua. Esta tiene un agua allá arriba, digamos en el embalse, y ya cuando vaya al museo, pues volver a encontrarse con otra agua contenida dentro de esa circunferencia, y ya de una manera secundaria aparece el museo. Estos son temas conceptuales de cómo simplemente el tocar el agua crea unas ondas, y esas ondas se convierten en circunferencias que se van ampliando. Entonces era ir alimentando esa idea nuestra para la formalización del museo. Y también pues el ejercicio básico, que cuando uno coge plastilina o sobre la tierra mojada y pone el dedo, inmediatamente coge una huella, deja una huella. Entonces para nosotros, digamos, el museo era esa huella en el terreno, pero de una manera casi que invisible. Este es el embalse, perdón, este es el embalse, la parte superior del embalse, el tapón, la presa, el vertedero, aquí es el río, y esta es la parte del museo. Entonces hicimos además toda una intervención en ambos costados del río, para que no solamente el museo, sino otra serie de actividades fueran vinculantes, para que las personas cuando vayan, visiten el museo, tengan unas opciones de recorridos, y sea realmente una experiencia siquiera ojalá de 4 o 5 horas, y una persona inclusive puede tomar la decisión de no entrar al museo, sino hacer un recorrido por estas diferentes estaciones, llegar a la presa, al vertedero, y seguir hasta el punto más alto. Una manera también de invitar a las personas a que reconozcan esa región, pues que es de ellos finalmente. Entonces nosotros, pues que es un clásico de la arquitectura de Tadabando, era también un referente que trabajamos, y partíamos de esta idea. Cuando uno entra a la capilla de Tadabando, pues la primera aproximación que uno tiene es esa cubierta de agua. Uno entra por esta pequeña grieta, y luego, digamos, ya la segunda instancia es estar debajo de ella y ver al fondo el agua en esa pequeña capilla. Entonces nosotros, partiendo de esa misma idea, hicimos una circunferencia 80 metros de diámetro. Esa circunferencia está inundada por un elemento similar a esto, que unos pequeños ojos, para que dé el efecto de que esa agua se está derramando sobre la misma cubierta, y por debajo aparecen todas las piezas del museo. Esto es un clima también no tan caliente como el de la región Caribe, pero es un promedio de 25-30 grados todo el año. O sea que uno estar en los alrededores del museo a pleno sol no aguantaría pues más de 30-45 minutos. Entonces la condición de plaza de sombra, que fue unos metros cuadrados que nos costó mucho vendérselos a la empresa, porque ellos querían una plaza pero al aire libre. Nosotros decíamos que la plaza al aire libre no les iba a funcionar por las condiciones del clima.
Entonces lo que aprovechamos es que toda la cubierta que contiene el programa del museo al mismo tiempo genere un espacio público pero en sombra. Este es el museo visto en planta, realmente es una gran cobertura de agua con estas pequeñas intervenciones. Tenemos todo un borde de espacio público sobre el malecón del río con un muelle. Aquí están todos los aparatos interactivos donde los niños, las personas pues van teniendo distintas sensaciones o experiencias de lo que es la hidroelectricidad. Aquí ya son contenidos más de tipo museográfico. Y un tema pues, que para nosotros también, como lo menciona Felipe en la mayoría de sus proyectos, los parqueaderos personalmente nos contaminan los proyectos de arquitectura. Entonces nosotros obviamente sabemos que es un mal necesario, hay que resolverlo, pero ojalá no vinculado al edificio. Entonces nosotros lo que estamos haciendo con la empresa en este momento es que cualquier persona que llegue al museo debe hacer un recorrido, independiente de las condiciones del clima, de más de 300 metros para poder llegar al museo. Al principio para la empresa pues no era... Decían que la gente entonces no iba a ir, que porque se había mucho sol, que estaba lloviendo, pero como estamos haciendo una intervención de todo este borde de espacio público, ya realmente esa decisión de tener los parqueros aislados fue aprobada para poderlo desarrollar de esa manera. Esta es la circunferencia, entonces aquí es donde tomamos la decisión de poner los espacios del museo a través de unas cajas. Esas cajas ocultan la estructura de esa gran circunferencia, o sea, cuando uno está caminando allá, uno ve esa circunferencia suspendida, apoyada por estos tres elementos. Obviamente la luz de la estructura nos estaba quedando muy desbalanceada, entonces tuvimos que poner aquí otros dos elementos complementarios para que todo ese peso del agua arriba en la circunferencia sea apoyado de estos elementos. Esta es la plaza, entonces igualmente las personas pueden ir al museo, recorrer la plaza, no entrar a las exposiciones, pasar ahí el día, miran la presa, digamos, están relacionados directamente con el río, o salen y hacen todo el recorrido o el circuito en las otras áreas del proyecto. Hay una búsqueda en los proyectos nuestros y siempre trabajamos con artistas. Nos gusta mucho el tema de involucrar el arte. En este caso cogimos las obras de Jesús Rafael Soto, que personalmente es uno de mis artistas favoritos, sobre todo el arte cinético, y él lo que logra es, si ustedes ven estas fibras, él con esas fibras lo que hace es pintar algunas de ellas, y al ir pintando esas figuras tridimensionalmente aparece este volumen. O sea, es un efecto totalmente cinético a partir de la verticalidad. Esta es otra, estuve en Buenos Aires, la primera vez que yo la digo estuve en Buenos Aires, y es una escultura pues, que ha pasado por todas partes del mundo. Entonces para nosotros estas cajas del programa del museo, como cajas no me interesaba realmente que esa fuera, digamos, la percepción que una persona tuviera o tenga en el espacio público. Entonces lo que estamos diseñando es que ese envolvente de esas cajas tenga este vestido y nosotros podamos, del color que queramos o la forma que queramos, desaparecer la caja como caja. Aquí esto es unos ejercicios que ya estamos haciendo en las maquetas para lograr, de acuerdo al tamaño del museo y la serie de filamentos, vayan creando eso se llama efecto cinético. Esta es una exposición que fui de Jesús Rafael Soto. Esta es una de sus esculturas. Entonces ahí yo le estoy dando la vuelta y en la medida que uno le va dando la vuelta aparece la esfera, pero realmente son una serie de filamentos que están puestos de manera vertical. Entonces al uno moverse aparece esa tridimensionalidad. Entonces, y al ser un museo interactivo, o sea, nosotros queríamos que esa palabra interactiva nosotros la logremos desde la arquitectura para cada uno de los visitantes. Este es el museo. Estas son las imágenes finales que tenemos del proyecto. Esta es la gran cubierta, estas son las partes del programa del proyecto. Todos estos filamentos son en acero inoxidable, a su vez están circundados por agua, y toda esta es la plaza, que a su vez también está circundada por más agua, o sea que es agua más agua más agua. Toda esta agua también lo que hacemos es, el agua que sobra de la presa que está en el punto más alto, ellos constantemente tienen que ir arrojando esa agua porque la presa no puede superar una cota de inundación. Entonces nosotros lo que hacemos es capturar esa agua viene, está aquí en la cubierta, también cuando nosotros en los periodos de lluvia rebasa la cota de esa agua y llega y alimenta este punto. O sea que estamos haciendo también todo un trabajo coordinado con la empresa generadora de energía para que sea un agua pues que esté activa dentro del proyecto y sea parte de la interactividad. Este es el museo visto desde la presa. Realmente es una gran cubierta de agua y esta es la imagen del proyecto que tenemos en este momento.
y aquí está toda la parte del museo. Allá al fondo está la presa. Este es el último edificio que acabamos de hacer para una universidad que se llama la Universidad de AFIT. Entonces nos invitaron para construir el centro de idiomas. Este es el campus de la universidad. Y la universidad ha venido haciendo un programa en los últimos 10 años con el rector nuevo que tiene, de tratar de desaparecer todo lo que son los carros en el interior del campus. Entonces él contrató un equipo de paisajistas y lo que están haciendo es reestructurar la ubicación de los parqueaderos en altura. Al reubicar esos parqueaderos en altura, obviamente están liberando espacio, pero ese espacio lo liberan bajo dos propósitos. Uno, construir nuevas edificaciones, pero esas nuevas edificaciones tienen que estar enmarcadas dentro del concepto de espacio público. La ciudad tenía que hacer una intervención cerca al campus, compra unos terrenos para poder cruzar aquí un puente. Es una de las obras más grandes que ha hecho la ciudad recientemente, desafortunadamente es de las inversiones más grandes, pero que menos funciona, pero bueno, ese no es el tema. Y lo que hicieron fue que este terreno al frente del campus que existe hoy en día, la universidad al ver que estaba disponible, entonces va y hace, digamos, compra estos terrenos para tener una expansión de su segundo campus. Entonces nosotros, este ya es el terreno, cuando la universidad lo compra, contratan un plan maestro para toda la universidad. Este es el campus actual, esta es la manzana que ellos compran, y esta es una propuesta simplemente volumétrica que está contratada por otro grupo de arquitectos para ver qué opciones de crecimiento tiene la universidad para sus próximos 20 años. Pero al final lo que importa de esta imagen es cómo ese rector, lo único que está visualizando para su universidad es un parque con edificios, y está desapareciendo todo el concepto del vehículo. Entonces nosotros, bajo esto por ejemplo es la intervención del campus actual, él invita artistas, esto es una obra de Hugo Zapata, es decir, es un proyecto realmente, es un parque muy dinámico, con unas especies lindísimas, además lo mantienen, pues le invierten mucho en el mantenimiento del proyecto. Entonces nosotros bajo esa misma premisa queríamos que en el campus del frente el edificio por lo menos tuviera un principio similar al que tiene el campus actual. Este es el lote que nos entregan a nosotros, un lote que visto hacia arriba tiene unas características de topografía, pues una diferencia entre el punto más bajo y el punto más alto de 10 metros, y sobre este costado la vía principal, que es la que divide el campus actual con el campus nuevo. Partimos de una idea muy básica, y es la primera parte del edificio lo queríamos trabajar casi que como una ruina, esto también fue sacado de un viaje que hicimos Felipe y yo a Cusco en el Perú. Entonces queríamos que esa pieza topográficamente pareciera una incrustación, y que la parte superior del edificio, que es donde están las aulas, pareciera suspendida y tuviera un lenguaje y una materialidad totalmente diferente. O sea, queríamos hacer un ensamble de dos piezas arquitectónicas que lo único que las vinculaba es el elemento estructural. Cogí un dibujo de Chillida, que es otro de los artistas que me interesan mucho, y prácticamente lo que hicimos fue transcribir estos recortes geométricos de Chillida y llevarlos en planta a esa topografía, y a partir de ahí sacar la primera parte del edificio. Este es una de las esculturas de Chillida. Esto es un parque de Chillida, que me parece pues de las obras de espacio público más interesantes. Hubo una escultura de Chillida. Entonces, bajo todos esos principios geométricos de la obra de Chillida, obviamente estos son disculpas y referencias pues muy personales que uno tiene con la obra, con las obras de nosotros, pero sí nos parece que es un punto de partida en el cual uno puede adaptarlo ya a unas condiciones reales del programa que tienen los edificios en los cuales uno interviene. Entonces aquí se ve el paso a paso con esa figura de Chillida, pero nosotros ya llevándolos a las condiciones reales del proyecto. El primer fragmento que hacemos es buscar las conexiones urbanas del edificio, conectar con un pequeño parque que tiene aquí la universidad, al frente sobre la vía. Arriba el día de mañana va a haber un nuevo edificio, entonces esa pieza, ese bloque arquitectónico tiene que empezar a encontrar esas grietas, pero queríamos que esas grietas no estuvieran dadas sobre dos ejes totalmente ortogonales, sino que fueran con unos cortes casi que muy primitivos y que se adaptaran a las condiciones topográficas del terreno. Esta es la diferencia del terreno. Pasamos de 0 a 10 metros, la condición del perfil, que nosotros lo que hicimos fue empezar a encontrar unos recortes
para que las piezas fueran encajando y la parte superior del edificio empezara a volar a partir del quinto nivel hacia arriba. Este es ya cuando empieza la obra del proyecto. Aquí se ven los trazos que los hicimos marcar con cal para ver realmente. Si ustedes ven, digamos, no hay piezas ortogonales, entonces la pieza número 1, 2, aquí va la tercera y la cuarta, la quinta y la sexta, y entre ellas empiezan a haber esas conexiones con este parque, con esta vía pública, con la parte superior, aquí donde hoy en día estos parqueaderos, la universidad le apuesta a que parte de este espacio público que ellos han venido recuperando, más este jardín botánico, sea el vecino nuevo del edificio, y crear una condición de conexión sobre la vía, la avenida de Las Vegas. Estas son las imágenes conceptuales que armamos del proyecto, teniendo estas piezas como soporte con la parte topográfica y el módulo de aulas en la parte superior. Tenemos una fachada orientada sobre el costado sur, muy vulnerable al tema del sol, entonces desarrollamos unas piezas construidas en GRC, que es concreto con fibra de vidrio, para que sean livianas, y toda la fachada del edificio está construida a partir de estos elementos. Diseñamos la misma pieza, pero se repite 750 veces, y es la que forman toda la envolvente del edificio sobre el costado sur. Esta es la fachada del proyecto. Ese elemento también lo que hace es que, si ustedes ven la inclinación, es porque el sol de naciente viene en este punto, el sol del poniente, que es la foto donde estoy tomando en este momento, protege, allá arriba están todas las aulas, y el edificio solamente tiene ventilación mecánica o apoyo de ventilación mecánica en unos espacios específicos. Toda esta parte del proyecto, aprovechando que ahí hay una brisa que corre constantemente, lo que hace es pues que el edificio sea energéticamente muy eficiente. Esta es otra vista del proyecto. Esta es la primera parte que soporta el edificio que está suspendido. Estas son esas calles, esas conexiones que hacemos con los distintos niveles de la topografía. Esta es la pieza arquitectónica, y cada que uno circula al recorrer las aulas se encuentra con este detalle, pero también por la altura que tiene el edificio nos parece importante pues que los estudiantes o quien visite el edificio siempre tenga una referencia sobre las montañas y el paisaje nuestro, pero con la protección de que este sol ingresando a estos espacios no lo vayan a crear condiciones pues, de poco confort. Esta es la vista final por el otro costado. Y para ir terminando, este es otro concurso que nos ganamos, que es la nueva Facultad de Artes para la Universidad Nacional de Colombia. Los estudiantes de arquitectura de la Universidad Nacional habitaban este edificio hasta el año 2010 aproximadamente. Este edificio tuvo que ser demolido por problemas estructurales y la universidad convoca un concurso, nosotros no lo ganamos, y algo que nos llamaba la atención mucho dentro de la ciudad universitaria, esta ciudad universitaria es un campus patrimonio, está declarado patrimonio. Muchos de sus edificios fueron construidos por un arquitecto alemán que se llama Leopoldo Rotter, una arquitectura de excelente calidad, pero hoy en día muchos de esos edificios, en su condición de cómo fueron diseñados en su momento, a lo que hoy en día el estudiante puede percibir, tenían para nosotros una condición que no queríamos repetir. No por estar en contra de la arquitectura de Leopoldo Rotter, ni mucho menos, sino porque nos parece que la situación que un estudiante hoy en día tiene en un campus universitario dista mucho de la que tenía hace 50, 60 años cuando fueron construidos los primeros edificios. Entonces este es el lugar, luego de que se demuele el edificio, aquí va nuestro proyecto, estamos circundados por unos edificios, este es un edificio de puro corte de Álvar Alto, edificio interesantísimo, este es un edificio Art Deco, que es las Bellas Artes, edificio de matemáticas, ciencias económicas y de diseño. Entonces para nosotros estar rodeado de estos edificios nos parece que hay que respetarlos, integrarlos a la nueva propuesta. Si ustedes ven el edificio que se demolió, es un edificio que solamente tenía un punto de ingreso, un punto de salida, pero todo su perímetro no tenía ningún vínculo con el espacio público, con los alrededores. Estas son las características de algunos de los edificios. Sin entrar en el detalle de la arquitectura, para nosotros esto es inviable desde el punto de vista de la dinámica de lo que un estudiante debe tener en un campus universitario. Esto lo que hace es excluir, y nosotros lo que queremos en el proyecto es incluir a toda la población universitaria dentro del edificio. Entonces, hacemos una serie
de revisiones de campus en todas las partes del mundo. Esta frase nos llamó mucho la atención y aquí hay una descripción y es: cuando un edificio como masa en un campus universitario es un edificio que totalmente invalida la integración con los estudiantes. Cuando los edificios empiezan, digamos, a tener una serie de dinámicas en distintos condados, lo que hace es incluir a la población estudiantil. Entonces nosotros lo que hacemos con el proyecto es precisamente hacer una serie de operaciones urbanísticas para trabajar con los 360 grados que tiene el proyecto, más los otros 25 edificios que tiene la ciudad universitaria. Entonces, a partir de esa estrategia, nosotros lo que estamos creando es, primero, todo un proyecto de espacio público, y los edificios están en un segundo plano. Este es el concepto que sacamos para el programa: el espacio público, plazoleta cubierta. Esto es en Bogotá. Bogotá es un clima muy frío, se puede levantar uno a las primeras horas del día a los 5 grados, al mediodía puede estar uno a los 18 o 20 grados, y en la noche la temperatura vuelve y cae, llueve mucho. Entonces también, digamos, aquí la condición para proteger a los estudiantes, nos parecía importante que parte de esa plazoleta, parte de ese espacio público, tenga una protección de cubierta, sobre todo para las actividades académicas del día a día. Estos son los vínculos que hacemos con los edificios, todas las relaciones que nos parecían desde el punto de vista de visual y de interacción. Entonces nosotros hacemos aquí la primera propuesta: no es un edificio, sino que realmente son la sumatoria de distintas piezas arquitectónicas alrededor de toda una estructura de espacio público, y cualquier estudiante que no tenga que ir a recibir una clase de arquitectura puede cruzar, inclusive mirar parte de las actividades y seguir a cualquier destino. Y los estudiantes de arquitectura y diseño, esto está para los estudiantes de cine y televisión, diseño, arquitectura y bellas artes. Entonces nosotros en el programa lo que hacemos es que algunos de los programas son compartidos en los 5 edificios, otros son específicos por cada facultad. Entonces hacemos una serie de elementos de conexión, pues para que la ruta de un estudiante pues no tenga que ir de acá a acá, sino que muchos de esos espacios compartidos están en la estructura del espacio público cubierto. Esto es lo que estamos haciendo con el proyecto. Entonces hacemos una plazoleta que asciende 1,50 m, tenemos una plazoleta negativa que hace que los estudiantes puedan pasar, cruzan, quedan protegidos. De ahí entregamos a todos los otros edificios. Esta es la huella de un edificio, otro, otro y otro. Entonces este es el espacio que vincula programáticamente a toda la Facultad de Artes. Esto es lo que estamos haciendo. Hay toda una estructura de espacio público, escalinatas, espacios negativos. Los edificios son totalmente abiertos, distinta a la imagen que les mostraba de los edificios blancos con esas barreras que no tenían ninguna comunicación con el exterior. Nosotros lo que hacemos es crear unas dobles alturas. Entonces todos los laboratorios, espacios académicos, espacios de exposiciones pueden ser vistos por los estudiantes sin necesidad, digamos, de tener que ingresar. Esta es la situación que tiene el proyecto, las plazoletas, y esta es la imagen final pues que entregamos para el concurso. En este momento estamos haciendo el cierre final de todos los diseños arquitectónicos y pues esperaríamos que ya llevamos 4 años con este proyecto. La idea es empezar a construirlo ojalá 2019. Y para terminar, este es el proyecto, se llama Centro de Desarrollo Infantil, una fundación para la cual nosotros trabajamos. Lo que hace es apoyar las regiones más pobres de Colombia y contrata estudios de arquitectura, contrata diseños de arquitectura, además consigue recursos pues, para construirlos con financiamiento internacional y también con recursos propios de la empresa. Pero lo interesante de esto es que le hacen una apuesta a una arquitectura diferente a como se hacen los manuales de arquitectura pública en el país, y con un ingrediente: deben llegar siempre a comunidades pobres, comunidades que tengan carencia de más de un 80% en espacio público. Entonces la misión del Centro de Desarrollo Infantil no solamente es tener espacios pedagógicos, sino que sean parques o pequeños parques para esas comunidades en los cuales se puede hacer pues todo un tema de formación para los niños.
estos son edades desde los 1 hasta los 5 años. Esta es pues si ustedes ven las condiciones de pobreza de este sector, esto es cerca a Cartagena de Indias, pero es una arquitectura totalmente informal, inclusive esta es gente que toma estos lugares por invasión, o sea, van allá sin ningún permiso del Estado, estas son tierras privadas, pero frente a la necesidad, pues casi que el privado no puede casi que ni ir a sacarlos. Lugares con unas condiciones, no hay un solo árbol, pues o algunos pequeños árboles en las partes traseras de las casas, pero si ustedes ven las condiciones de las vías, no existe ninguna. Pero esto me llamó mucho la atención, que era parte también de la idea inicial que demostraba los prototipos. Para mí cualquier árbol que yo encuentre, sobre todo en la región Caribe de nuestro país, me parece que es la primera referencia que puede tener una persona para poder socializar con otro grupo adicional, y es una manera natural de uno poder crear espacio público acompañado con la arquitectura que uno va diseñando. Esta es la comunidad, una comunidad muy muy pobre, además está siendo invadida por todo un tema de industria, que al fondo se ve el mar. Fue una comunidad que tenía o estaba muy ligada al tema de los pescadores, pero hoy en día por esta presencia de toda la industria, pues ya ellos ni siquiera tienen referencia con el mar, ya no pescan, ya tienen otra manera de subsistir. Ya nosotros nos entregan este lugar, aquí donde ya estamos construyendo el proyecto. Entonces nuestro primer ejercicio esto es un parque, un borde de pequeño parque público, que lo estamos vinculando a esta comunidad para que ellos vengan, pasen el día en el parque, los niños obviamente ya entren a sus programas académicos, y los fines de semana, cuando no hay actividades pedagógicas para los niños, toda esta comunidad que no tiene a dónde ir, pues usa el Centro de Desarrollo Infantil. Este es nuestro proyecto. Entonces lo que hicimos fue sacar esta serie de huevos, las geometrías, una combinación como entre elipse, no alcanza a ser una elipse, que ni siquiera cuando estábamos trazando con el dibujo pasado al computador, geométricamente si le dábamos el comando elipse, la elipse no daba, entonces hubo que hacer ahí como una estrategia geométrica distinta, pero al final el concepto es, estas piezas lo que hacen es configurar toda una plaza cubierta en sombra, esto lo mismo, región Caribe, 35 grados de temperatura todo el año, entonces los niños pues tienen dos opciones, o pueden estar en los alrededores, en este parque, o están en sombra, protegidos de la lluvia y del sol. Estos alrededores tienen tres temas específicamente, tienen los viveros comunitarios, aquí también se está haciendo un trabajo con la comunidad desde el año pasado, ellos también ya tienen identificadas especies. Muchos de los señores de los líderes comunitarios nos decían que algunas de esas especies las tenían como recuerdo en sus abuelos, o sea, ya en la región ni siquiera esas especies existen, entonces hemos ido reintegrando pues todo ese recuerdo de ellos, esa memoria de abuelos, para que con los líderes comunitarios vamos a poblar esto nuevamente. La idea es que ahorita en un mes empecemos a hacer toda la siembra, porque ya pues la obra ha ido avanzando bastante. Esta es la maqueta del proyecto, son unos huevos construidos en una estructura laminar sin encofrados. Esta es la arquitectura del proyecto, y los huevos están unidos por esta marquesina, que es la que permite al protegerse del sol y protegerse de la lluvia. Y la idea pues es tener todo este acompañamiento de la sombra natural. Estos huevos tienen una doble piel también para el tema del sol, entonces esta piel exterior lo que hace es que crea una circulación perimetral, los niños pueden estar corriendo alrededor, si está lloviendo no se mojan, y por este calado lo que hago es hacer un intercambio de aire y lo saco por esta parte superior. El huevo está roto en la parte de arriba para que tengamos siempre un manejo de la ventilación natural. Obviamente aquí los recursos también son muy limitados y la idea pues es sacar el máximo de manejo del proyecto de una manera natural, 100% natural. Este es el diseño interior de los espacios. Perdón, aquí ya estamos haciendo la obra. El sistema realmente el que más lo trabajó fue Félix Candela. Esta es una foto que a mí me encanta. Félix Candela es un pionero, pues yo creo que aquí en Argentina lo conocen mucho, y de aquí hasta México realmente, pues él hizo unas obras magníficas, y lo que hacían era sobre paraboloides hiperbólicos, o sea, geometrías en dos direcciones, construir unos sistemas supremamente delgados. Estas paredes tienen 7 centímetros, o sea que la ventaja de este sistema constructivo es que no necesita ningún tipo de formaleta, es una estructura en hormigón muy económica, la hace cualquier persona, la capacitación digamos es mínima,
y lo que permite es que no hay ninguna limitante desde el punto de vista geométrico. Por eso pues, los huevos de nosotros no han tenido ningún inconveniente pues, para geometrizarlos y construirlos. Y a esa estructura lo único que se le hace ya luego, se le proyecta concreto, pero la capa del concreto es de 1 centímetro. Entonces el espacio que queda entre el armado y el concreto, un sistema totalmente, es una cámara de aire que tiene muy buena condición térmica para las condiciones climáticas de la región. Aquí ya estamos armando el proyecto, si ustedes ven no hay ninguna formaleta, estos trabajadores pueden caminar y van armando, esto tiene 30 metros de diámetro los huevos, y pues lo que hace es que realmente el valor por metro cuadrado del proyecto es supremamente económico. Este es cómo va a quedar, aquí está toda la arquitectura, esta es la marquesina y el parque alrededor que vamos a empezar a sembrar. Para terminar este videito.